En esta mañana, hermanos, voy a predicar acerca de que Dios cierra puertas. No siempre nos abre las puertas que queremos. No nos da lo que buscamos, pero hermanos, siempre hay un propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué Dios cierra las puertas? Vamos a ver una cita en Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina en sus ordenanzas, es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Parece ser frustrante, hermanos, cuando Dios nos cierra una puerta, que decimos, es que era por aquí, ¿por qué Dios no me permitió avanzar? El apóstol Pablo, hermanos, conoció este sentimiento en su segundo viaje misionero, cuando él quiso ir rumbo a la India y Dios le dijo, no, vete a otro lado. Pero era predicar la palabra de Dios, pero dijo Dios, no. La Biblia, hermanos, nos muestra que Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Otra cita que vamos a ver en Proverbios 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos que confiar en Dios, hermanos, porque Él tiene una senda mejor en que confiar para nosotros. Es como un padre que ve el buen camino para su hijo y le dice, hijo, por ahí no vayas, vete por acá. Agarramos el GPS y vemos cuál es la mejor ruta para llegar a un buen camino, a un buen destino. Si usted se pone en manos de Dios, hermanos, Dios le va a ordenar sus pasos, Dios te va a llevar por el mejor camino que tú puedes andar. O Dios te va a dar lo que mereces mejor que a como te iba a ir antes. Pero la cuestión es que nosotros reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Que oremos, Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a tal lado? Y Dios va a decir sí o no. Señor, ¿tú quieres que yo tenga este empleo? Dios va a decir sí o no. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ve lo que te conviene y dónde te va a ir mejor, pero tienes que reconocerlo. El decir, Señor, muéstrame qué es lo que quieres que yo haga, porque a veces Dios no quiere que yo haga ciertas cosas que parece que estoy dentro de su voluntad, pero dice Dios, no. Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba en Zacapu, cuando murió el hermano Juan León, pues yo decía, Señor, si es tu voluntad que vaya a Sinaloa, muéstrame, si no, dime que no. Hermano, yo estaba dando clases en el seminario, estaba en Zipiajo, Michoacán, estaba en la iglesia apoyando, estaba en mi casa, estaba en mi zona de confort a gusto, pues dije, Señor, si es tu voluntad, llévame, hermanos, todo se acomodó. Todo. El hermano Wes no encontraba casa y creo que él un sábado encontró la casa. Entonces se acomodó, Dios acomodó las cosas. En una ocasión me invitaron a ser pastor de una iglesia, hermanos, las cosas no se dieron. Porque Dios dice, es que tú no eres aquí, tú eres acá. Dios nos va acomodando, hermanos, donde Él quiere que nosotros trabajemos. Dios nos va a acomodar en el lugar donde quiere que alcancemos más almas. Pero es Dios, hermanos. A veces hay cosas que no nos gustan, pero Dios dice, es que es para beneficio de la obra, o es para beneficio de tu vida. Pero tenemos que aprender, hermanos, a buscar a Dios, a que nosotros confiemos en Dios. Una de las cosas es que nuestra mente choca con la fe.
Humanamente vemos cosas mejores y dice Dios, es que no es por ahí, la ven por acá, es que esto a mí no me conviene, es que por donde me vas a llevar no es correcto. Dice Dios, ven, y nos lleva de la mano y es lo correcto. Hermano, no cuestione a Dios. Mejor dígale, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Por dónde me quieres conducir? Pero Dios, hermanos, nos va a llevar como ese canal de agua que no tiene agua, y cuando avientan el agua, hermanos, se va por ahí el agua. Como el río de Mocorito cuando llueve, ¿cómo baja el agua, hermanos? Solita, y llega a la presa. Así es Dios. Usted déjese guiar por Dios y ver como esa agua por el arroyo, sin salirse, y va a llegar a su destino. Pero es confiar en Dios. En los tiempos tenemos que esperar a Dios. A veces Dios no es al momento. Vamos a ver otra cita en Efesios 5:17. Efesios dice, por tanto no seas insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Aquí tenemos que esperar, hermanos, el momento adecuado para hacer lo que Dios quiere. No estemos pecando. Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo y estar preparado por la puerta que Dios te va a llevar para algo mejor. La cuestión es orar y no desesperarnos. El desesperarnos hace que cometamos tonterías. Muchas tonterías hace la desesperación. Mucha. Por eso dice, no seas insensato, no seas necio, sino que se ha entendido cuál es la voluntad de Dios. Hay que estar orando, hermanos, cuál es tu voluntad. ¿Tu voluntad es que lo haga o no lo haga? Hermanos, Dios nos dice sí o me dice no. Así. He visto jóvenes que se desesperan por casarse y se casan con la persona que no oraron y les va toda su vida mal, por una mala decisión. Es mejor orar, Señor, ponme la persona que tú quieres que va a estar en mi lado. Yo oré por mi esposa y Dios acomodó. Yo a mi esposa ni en el mundo la hacía y estaba en Zacapu, yo estaba acá en Sinaloa y ella la fue a encontrar. Pero es para buscar la voluntad de Dios. Pero no nos desesperemos, la desesperación, hermanos, que no sea su virtud, podemos decir, mejor que la paciencia. Decir, Señor, muéstrame, ¿qué quieres que yo haga? Pero diario, Señor, es tu voluntad que yo vaya a tal lugar a trabajar, muéstrame. Señor, dame sabiduría para poder hablar a mi hijo de tu palabra. Pero diario, Señor, dame la sabiduría, porque tú quieres que él te conozca y ayúdame. No voy a cometer yo una tontería en ofender a mi hijo y se aleje de las cosas de Dios. No, sino, Señor, pidiendo guianza, esa es una puerta. Señor, tú sabes que no quiero faltar el día domingo. Ponme un trabajo donde yo pueda asistir el día domingo a tu casa. Hermanos, Dios provee. Dios suple. La cuestión es confiar en Dios y no decir, no, es que en ese trabajo gano mejor y voy a perder. Dios se entiende. No, hermanos, pídele a Dios. Y Dios acomoda las cosas. Para cualquier decisión que quiera tomar usted en su vida, por más insignificante que sea, pídele a Dios que lo guíe. Hasta para ir al médico, Señor, ¿qué debo de? Ayúdame a tener tranquilidad, a tener paciencia ante la enfermedad. Hasta ahí, hermanos. Señor, ¿es tu voluntad que yo compre tal cosa? Ayúdame. Pero ahí está, hermanos, el buscar a Dios en todo, porque Él va a abrir veredas. ¿Por qué Dios cierra puertas, hermanos? Una, te quiere prevenir de un error, de una equivocación y que te des topes en la cabeza. Es lo que Dios quiere prevenirte. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la información que quisiéramos tener para realizar las cosas.
Pero el Espíritu Santo, hermano, es el mapa de tu vida, así que debemos seguirlo. Agarra la Biblia, métete en oración y Dios te va a llevar por donde Él quiere, que como ese río que les digo, así te va a llevar Dios. Dios te va a llevar hacia lo bueno. Siempre, siempre. Satanás te va a llevar hacia lo malo y te va a decir, reniega de Dios. Pero Dios te va a decir, no, mira, tengo esto mejor para ti. Si nos vamos a la Escritura, ¿qué dice en Mateo? ¿Qué padre, si su hijo le pide de comer, le va a dar un pez, le va a dar una serpiente? Nadie. O si su hijo le pide un pan, ¿te va a dar una piedra? No, dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas, ¿qué no dará Dios, hermanos? Por eso ahí está la confianza. No te frustres por algo que no te salió bien. O por algo que Dios no quiso que tú hicieras. Ni reniegues, mejor gracias. A veces, hermanos, se nos descompone el carro y no prende y decimos voy a llegar tarde y renegamos y a los 5 o 10 minutos hay un accidente. Hasta ahí, hermanos, Dios manifiesta su poder. O se armó una balacera y ya no llegamos. Pero Dios, hermano, por eso Dios tiene todo y dice, yo no quiero que te pase nada malo, por eso te freno. Solo por eso se trata de que Dios cierra puertas, hermanos. Dios va a tener puertas cerradas hasta que digamos, Señor, estoy dispuesto a no hacer nada para que tú la abras, más que orar y buscarte. Las puertas cerradas son para un propósito también, hermanos. No crean que nada más ya no me abrió, no, es para que comprendamos. Miren, vamos a ver en Hechos. A Pablo le cerró la puerta, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a misa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasaron junto a misa y descendieron a Troas. Vean, pero Dios dice que el Espíritu Santo no les prohibió. Según un comentarista dice que cuando llegaron a Troas era más fácil que la palabra de Dios se expandiera. Porque era una ciudad clave. Eso dice un comentarista. Pero lo que yo creo, hermanos, que si uno predica la palabra de Dios y cree la persona, esa persona le va a compartir a otro y a otro. Y Pablo le era. Por eso se trata de que Dios cierra puertas, hermanos. Dios va a tener puertas cerradas hasta que digamos, Señor, estoy dispuesto a no hacer nada para que tú la abras, más que orar y buscarte. Las puertas cerradas son para un propósito también, hermanos. No crean que nada más ya no me abrió, no, es para que comprendamos. Miren, vamos a ver en Hechos. A Pablo le cerró la puerta, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a misa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasaron junto a misa y descendieron a Troas. Vean, pero Dios dice que el Espíritu Santo no les prohibió. Según un comentarista dice que cuando llegaron a Troas era más fácil que la palabra de Dios se expandiera. Porque era una ciudad clave. Eso dice un comentarista. Pero lo que yo creo, hermanos, que si uno predica la palabra de Dios y cree la persona, esa persona le va a compartir a otro y a otro. Y Pablo le era necesario ir a otro lugar. Si ustedes saben, Pablo fue hasta España a predicar la palabra de Dios. O sea, vean, a veces Dios no quiere que vayamos a cierto lugar, sino que le va a corresponder a otra persona.
Pero Dios siempre tiene propósitos muy grandes para tu vida. Solamente déjate guiar por Dios. Tú haz para Dios y vas a ver la bendición que Dios va a hacer. Siéntate junto a Dios y espera. Lo asemejo, hermanos, como a mí no me gusta pescar, soy desesperado. Pero he visto personas que avientan el anzuelo y se quedan sentados con su sombrerito, no les importan los moscos, y cuando pica, sacan. Y estamos otros que estamos levantando la caña a ver si ya picó y nada. Y ya mejor yo prefiero irme a comer el pescado que sacó otro. Pero hay que esperarnos a ser pacientes y esperar la voluntad de Dios, hermanos. Dios va a cerrar puertas, pero Dios quiere lo mejor para ti. Y ya mejor yo prefiero irme a comer el pescado que sacó otro. Pero hay que esperarnos a ser pacientes y esperar la voluntad de Dios, hermanos. Dios va a cerrar puertas, pero Dios quiere lo mejor para ti. ¿Te has preguntado alguna vez si has estado orando por la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado, estoy orando para hacer la voluntad de Dios y Dios me cerró la puerta y no me enojé? Decir, Señor, gracias porque no permitiste que fuera para allá. A veces gritamos y pataleamos, Señor, perdí un buen trabajo, pero ahí yo iba a ganar bien. Pero hermanos, Dios tiene algo mejor para ti. La cuestión no es olvidarnos de Dios. La cuestión es buscar a Dios en todo tiempo. Porque a veces, hermanos, Dios tiene grandes cosas para tu vida. La cuestión es que no queremos ver esas puertas abiertas. Sí. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, orar y decirle, Señor, dame la paciencia que necesito para esperar tus tiempos. Recuerden que para todo hay un tiempo. El campesino va y siembra y no sale luego los elotes. Espera un tiempo. Les echa fertilizante, lo riega y después ya dan la mata. Así es Dios, hermanos. Nomás que estamos tan acostumbrados a nuestro tiempo que como hay tarjetas de crédito y todo, queremos todo pero de rápido. Pero hermanos, dice Dios, quiero ver cuánta fe tienes. Quiero ver cuánta paciencia tienes para esperar lo que me estás pidiendo. Y tal vez no te conviene y te voy a cerrar la puerta. Cuando Dios cierra una puerta, hermanos, ya no insistamos en eso. Dios ya me dijo no. Y si me dio sí, gloria a Dios. Pero si me dijo no, también gloria a Dios. Porque así trabaja Dios. No importa cuál sea tu confusión, decepción y tal vez desesperación, pero Dios tiene muchas cosas buenas para tu vida desde el día que lo aceptaste. El problema es que lo hemos dejado ir. Vamos a ver otra cita en Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos amados, fíjense, dice, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esperar en el Señor no es difícil. Ahí dice, hermanos amados míos, estad firmes. Está firme para la decisión que Dios te va a mostrar. Está firme ante las acechanzas del maligno que te va a querer desanimar. Pero dice algo, sé constante. Sé constante. Yo llevo 2 semanas haciendo cardio, hermanos, ahí en mi casa. Hay días que me da flojera. Que digo, hoy no voy a hacer ejercicio. Ya después me paro, me pongo mi pants y mis tenis y empiezo a hacer ejercicio.
Creo que ha bajado un poquito la panza. Creo. Al menos ya la camisa no me aprieta, ya no doy el botonazo. Pero para eso hay que ser constantes, hermanos. Constante. Porque viendo la televisión y comiendo sabritas y coca, hermanos, no voy a ser constante. Va a crecer otra cosa, la papada y la panza. Está muy bueno. Pero eso no me va a dar lo que yo ando buscando. Por eso dice, sé constante creciendo en la obra del Señor. Aunque no tengas ganas de ir a la iglesia, lávate la cara, cámbiate y ve. A mí me ha pasado, hermanos, cuando yo iba a Zipiajo, que le decía a mi esposa, no tengo ganas de ir a Zipiajo. Les voy a decir por qué, hermanos. Teníamos 2 cultos en la iglesia de Zacapu a las 9:30 y otro a las 11:30. Yo estaba a los 2 cultos. Salíamos a la 1. Llegaba a la casa a comer y a las 4 tenía que estar en Zipiajo. Y ya me sentía cansado y le decía a mi esposa, no quiero ir. Prendía el carro, me iba y ya cuando llegaba a la iglesia ya me sentía bien. La cuestión era salir de mi zona de confort. Y ya llegaba a la casa animado y ya hacía lo que tenía que hacer, descansar y dormir. Pero hermanos, no da ganas. Pero Dios tiene siempre buenas bendiciones en un culto. Por eso dice, sé constante. Creciendo en la obra del Señor siempre. Tú ve con Dios, busca a Dios, ora a Dios. Tenemos que hacer sacrificio porque, y más cuando venimos con Dios, porque se atraviesan muchas cosas. Yo he sido, hermanos, una persona que si llega una visita a la casa, lo siento mucho, pero voy a la iglesia. Algunas personas me decían, ¿para qué vas a predicar? A cabo que la gente no hace caso, mejor vente al convivio acá. No, primero es con Dios. Suena muy atractivo irme a comer un buen pescado, unos buenos camarones, pero primero es Dios. Por eso nosotros, hermanos, yo he sido, hermanos, una persona que si llega una visita a la casa, lo siento mucho, pero voy a la iglesia. Algunas personas me decían, ¿para qué vas a predicar? A cabo que la gente no hace caso, mejor vente al convivio acá. No, primero es con Dios. Suena muy atractivo irme a comer un buen pescado, unos buenos camarones, pero primero es Dios. Por eso nosotros, hermanos, luego dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, lo que tú has hecho para Dios no es en vano. No sabes lo que has hecho tú para Dios. Por más insignificante que a lo mejor se ve tu ministerio ante Dios, has hecho cosas para Dios. Y Dios te va a recompensar por eso. Has cerrado puertas, pero ha abierto otras donde no ha sido en vano lo que has hecho. Por más insignificante que hayas hecho algo para Dios es grande. Lo que lo ve insignificante son tus ojos. Pero cualquier servicio a Dios, hermanos, es grande. Por eso no te rindas de hacer para Dios las cosas. Hazlo. Espera en el Señor. Sabemos que esperar en el Señor es difícil, pero en Dios podemos adquirir sabiduría, podemos adquirir paciencia y podemos adquirir más confianza en Dios. Así que nosotros tenemos que ganar tiempo en el Señor. No siempre estamos tan preparados como nos gustaría, pero Dios puede cerrar puertas o una oportunidad de servicio hasta que estemos listos. Y vamos a ver en Romanos 8:12. No es ahí. Es Romanos 12. Romanos 12, 8:12. Es Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, aquí está, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso a veces Dios no me ha utilizado, porque no he estado yo en entendimiento para comprobar cuál es la buena obra de Dios. Y si me voy desde el principio es porque yo estoy viviendo conforme al mundo y no conforme a Dios. Por eso Dios a veces no hemos hecho mucho por Dios. Dios me muestra, pero ahí está la prueba, porque no he presentado un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y a veces vivimos conformados a este siglo. No debemos de conformarnos, sino buscar la santidad de Dios, buscar a diario lo que Dios quiere para mi vida. Y esto va a renovar mi entendimiento, mi mente. Y voy a decir, esto está mal, esto está bien. Voy a buscar a Dios. Dios me cerró una puerta y me abrió otra. Gloria a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean. Pero eso es a diario, no es nada más domingo, es a diario. Tenemos que buscar a Dios, hermanos, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, compartir a los amigos, alcanzar. Pero eso es a diario, no es nada más domingo, es a diario. Tenemos que buscar a Dios, hermanos, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, compartir a los amigos, alcanzar más almas, trabajar para Dios, hacer esto, lo otro, pero que donde yo esté, hermanos, sea de testimonio para Dios. Eso es ser lo que Dios quiere a cada momento. Que exista una separación, por eso dice, no te conformes a este mundo, no hagas lo que el mundo está haciendo. Por eso estamos perdiendo, por eso no nos perdemos ministerios con Dios, porque nos gana el mundo. Hay gente que quiere predicar y quiere estar en los bailes. Hay gente que quiere predicar y anda de mujeriego. Hay gente que quiere hacer tantas cosas en la iglesia, pero no han roto un compromiso con el mundo. Por eso dice Dios, yo no te puedo utilizar. Por eso a veces hay gente que se enoja y dice, no, es que para qué puso eso si no sabía. Pero él está dispuesto a servir a Dios y vive en un camino de santidad. Así trabaja Dios, hermanos. Así trabaja Dios. Nadie somos indispensables en la obra de Dios, hermanos. Si yo me muero, Dios levanta otro pastor. Pero porque la obra es de Dios, no es del hombre. Sí se extraña a los hermanos que se han muerto, sí se extrañan. Pero hermanos, Dios va a levantar más gente para el servicio de la obra de Dios. Murió el hermano Charles Stanley, el predicador famoso de Estados Unidos. Hay más predicadores. Dice Dios, ya acabó su obra aquí, pero voy a levantar más para que mi obra siga adelante. O sea, porque la obra es de Dios, no del hombre. Y así va a ser siempre, hermanos, hasta que Cristo venga. Por último, hermanos, tenemos nosotros que dejar a un lado el orgullo. Tenemos que dejar a un lado aquello que nos está estorbando y vamos a experimentar la verdad del amor de Dios. Vamos a experimentar al Espíritu Santo en nuestra obediencia y glorificaremos a Dios y el Padre nos bendecirá. Así que a veces muchas puertas se van a cerrar, hermano, pero dale gracias a Dios. Señor, yo lo quería, pero si no fue de bendición para mi vida, qué bueno. Sí me dolió el que no me lo hayas dado, pero tú sabes por qué. ¿Así? Es como al niño que nuestros hijos que le decimos, no te voy a dar eso, pero es que yo lo quería, pero es que no te conviene. Está bien, papá. Y más cuando están enfermos, que el médico les quita un montón de cosas a los niños, uno siente feo no darle, pero hijo, es por tu bien. Es como cuando está bien enfermo te quiere de lado. Y la última cita es: y sabemos que los que aman a Dios, vean, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme
los que conforme a su propósito son llamados. Quiero decir aquí, hermano, y la última cita es: y sabemos que los que aman a Dios, vean, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero decir aquí, hermanos, que Dios permite que pasemos pruebas, pero la prueba es diferente a la consecuencia del pecado, muchos dicen, es que Dios me puso la prueba de mis amigos borrachos y pues todas las cosas me ayudan para bien. No, ahí tú estás en pecado. Son circunstancias difíciles a veces en nuestras vidas que Dios permite que nos pasen para aumentar nuestra fe. Eso es. Una cosa es la consecuencia del pecado y eso no me va a ayudar para bien, porque estoy pagando la consecuencia de un pecado. Es como decir, se contagió de SIDA. Es que todas las cosas me ayudan para bien. No, Dios no quiso que tuvieras de promiscuo. Te enfermaste por la consecuencia de tu pecado. O el que fumaba, que le dio cáncer. Es que esto me va a ayudar para acercarme más a Dios. No. Pero si yo sufro a causa del nombre de Jesús, dice, todas las cosas te van a ayudar para bien. Eso es. Una cosa es el pecado, pero otra cosa es donde Dios va a decir, es que yo te cerré esto para que te fuera mejor. Por ejemplo, hay hermanos que están sufriendo persecución ahorita. Dios les abrió esa puerta, pero ellos les está ayudando a Dios para bien. A eso se refiere. No se refiere al pecado que hay en la vida. Por eso dice, hermanos, que todo lo que te esté pasando a causa de Dios te va a ayudar para bien. Así que, hermano, ánimo. Dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida, porque te ha cerrado puertas, te ha abierto, pero todo es para que te vaya bien en la vida. Ese es el propósito de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para estar despedidos. Así que, hermano, ánimo. Dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida, porque te ha cerrado puertas, te ha abierto, pero todo es para que te vaya bien en la vida. Ese es el propósito de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para estar despedidos.